las palabras que van a salir de la boca de Él son para honra y gloria tuya solamente. Que tu Santo Espíritu cumpla esas palabras de esta enseñanza de la cual vamos a recibir esta noche. Que sean siempre para tu bien, Señor, para que puedas poner, Señor, unos servidores bien formados y sobre todo bien enamorados de ti. Reina hermosa, y ruego a tu mano, protejo en cada momento y en cada instante de la Santa, y ayúdame a él siempre a caminar en los brazos de Jesús, y así como tú abrazaste a Jesús, también abraza a Luis, bendice su familia, su hogar, su negocio y su ministerio. Bendice esto, Padre, en el nombre de Jesús, y nos unimos con la sangre preciosa de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos. Qué alegría estar con ustedes. Gracias al Señor, gracias al Espíritu de Dios que permite que esto sea posible. Y el tema de hoy, siguiendo con lo que ha estado el sacerdote, es el cuarto tema de lo que es la liberación en Cristo, o estar en libertad en Cristo. Y hoy en este día habrá una parte que no la tocaremos al final, porque lo van a reforzar por medio de un sacerdote. Pero hoy vamos a hablar algo que nos ayuda a hacer la renuncia y la autoridad, ¿verdad? Es algo que no solamente piensa que esto uno lo puede hacer nada más en un grupo de oración, en cualquier lugar, pero a veces hay que poder tener una mejor visión y mejor noción de lo que es la tercera y la cuarta clave, que es la renuncia y la autoridad. Y antes de eso, yo quisiera, a mí me gusta decir historias, y una de las historias claves para este tema, lo recuerdo muy bien, es saber que le vamos a dar el nombre a esta pequeña historia en la cual usted le va a poner un poco de la autoridad y la renuncia. Sucedía, lo he contado en otras prédicas, sucedía que había un hombre en un pueblo aquí vamos a decir en Taylor, o vamos a decir en Austin, y había un hombre que estaba en un restaurante comiendo, y de repente vio que se levantó una señora, y la señora comenzó en ese instante a caminar hacia la puerta. Aquel hombre que había visto que la mujer se había levantado, vio que dejaba su cartera en la cama, ahí en la mesa donde estaba comiendo. Entonces aquel hombre salió corriendo, agarró la cartera, se la llevó rápido a la señora y le dijo: señora, se le queda su cartera. Entonces la señora, agradecida con tanto amor, le dice: señor, le agradezco tanto porque en esta cartera andaba $10,000 cash. Y quiero decirle que yo quiero que usted, este hombre, sepa aquí en todo en Austin, porque yo soy la dueña de todas las radios de Austin, que en Austin todavía hay hombres que son honestos. Aquel hombre se le quedó viendo a la mujer y le dijo: no puede ser posible. ¿Cómo le dijo? Entonces la señora le dijo: pero ¿por qué usted no puede hacer esto posible? Mire, no soy dueño nada más de la radio, sino también de la televisión. Quiero que salgan todos los canales para que sepan que aquí en la diócesis de Austin todavía hay hombres honestos. ¿Hombres qué? ¿Será que hay hombres honestos en la ciudad de Austin? Y el Señor le dijo por segunda vez: no es. Dígale que está la persona. No es posible. Y entonces aquella mujer indignada se puso enojada y le dijo: dígame de una vez, ¿por qué no es posible que usted pueda ir a la televisión ni al radio a decir que aquí en Austin todavía hay hombres honestos en esta diócesis? Se le quedó viendo el hombre y le dijo: porque la mujer con la que estoy comiendo no es mi esposa. Hay muchas personas que somos muy llenos del Espíritu, muy honestos, pero con poca integridad. Y la integridad
se recupera cuando uno comienza a tener esa libertad en Cristo, cuando uno comienza a renunciar y comienza a tomar la autoridad de Cristo en la persona. Por eso es que a veces sabemos muchos cristianos muy honestos, viven una vida muy honesta, pero en el interior, en su vida de la casa, en su vida de la sociedad, de su trabajo, con poca integridad. Y para nosotros esto debe de ser, especialmente en la renovación carismática, una meta que cumplir por lo menos en este 2018 años. Para que uno tome la integridad de la persona necesitamos tener esto. Entonces, hoy en este día, uno se va dando cuenta que cuando uno habla de este tema, lo primero que uno sabe y lo primero que uno se va dando cuenta es que el primer enemigo de todo esto es uno mismo. Y que uno se da cuenta y uno comienza a vivir un poco más libre, un poco más tranquilo, un poco más íntegro, cuando uno se da cuenta que el peor enemigo para todo esto es uno mismo, el que usted se ve en la mañana en cada espejo, en cada parte, y usted comienza a pensar y a darse cuenta que el día que usted descubre que la persona o el peor enemigo de cada uno de nosotros somos nosotros mismos, entonces uno comienza a tener el control, cómo renunciar y cómo tener autoridad de lo que a uno le está haciendo daño. Por eso nos dice el libro muy claro, ¿verdad?, que la renuncia rompe el poder de nuestros enemigos. Cuando uno se mira a mí mismo, uno se ve a uno mismo, comienza a identificar y se da cuenta que los enemigos que lo acechan a veces están en el interior, en la mente de cada uno de nosotros, y esto, al poner la autoridad en las palabras, comienza a soltar el poder de la mentira sobre nosotros y comienza a tener y a romper el acceso legal, el acceso maligno de nuestra vida. Entonces, cuando yo comienzo a caminar en esto, me doy cuenta que cuando las palabras comienzan a soltarse de mí mismo, cuando comienzo a darme cuenta que el peor enemigo son cosas que hay en mí, entonces comienza a tomar y a comenzar este tipo de autoridad y comienza a soltarse el poder sobre la mentira, sobre lo que hay en nosotros, y entonces comienza el acceso legal. Cuando uno dice acceso legal, ¿qué significa? Que uno comienza a tener autoridad sobre eso. Entonces, cuando todo esto se rompe, uno comienza a darse cuenta que el poner autoridad sobre las palabras que yo hablo a mí mismo y a lo que hay en mí, comienza a traerme a mi vida autoridad, comienza a traerme a mi vida completamente el acceso al maligno que está teniendo nuestra vida y por ende nuestra casa, nuestra familia y nuestra sociedad. Por eso, en la lectura del Evangelio según San Lucas 4:31, al final nos vamos dando cuenta que Jesús tenía esa autoridad. Las palabras que salían de él, esas palabras que salían de su boca, comienzan a salir de él y comienza a darse cuenta. Y en la última frase, el demonio dice: tiró al hombre por la tierra, la gente, y comenzó a hacerle daño, pero todos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Que da órdenes con autoridad a los espíritus inmundos y se salen. Jesús, el modelo de nosotros, que tenía completamente la autoridad, tenía completamente el control, la integridad, podía darse cuenta de lo que él podía haber tenido en sí, pero siendo Dios, nos muestra cómo él con su palabra comenzaba a tener autoridad sobre esto. Y por eso las noticias iban llegando a todas las comarcas y a todos los lugares de la palabra de Dios. Estas son cosas que deberíamos de nosotros comenzar a darnos cuenta, que esa misma autoridad ha sido dada a nosotros y ha sido traspasada a nosotros por nuestra vida sacramental, por nuestro bautismo, nuestra confirmación, y ha sido traspasada por el mismo Jesús para todos y cada uno de nosotros. Y ahora, inspirados y puestos con ese poder del Espíritu, nosotros también podríamos tener las mismas palabras que el mismo Jesús tenía para interpretar, para poder cancelar, para poder tener fuera, que salga todo aquello que no nos deja tener integridad y sobre todo libertad en Cristo. Entonces, nos vamos dando cuenta que la renunciación también viene siendo
una de las partes importantes en nuestra herencia como creyentes. En los Hechos de los Apóstoles, gracias a Dios, capítulo 26, versículo 18, ¿verdad? Habla de esto de la renunciación para que para que nuestros ojos se abran a las tinieblas de la luz, a la potestad de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y eso nos va ayudando a darnos cuenta que la renunciación, así como los primeros cristianos se abrían a esta luz de las tinieblas, podían ver este tipo de potestad que tenía Dios sobre Satanás. Porque cuando yo no soy libre y no tengo esta autoridad, mucho menos tengo esta renunciación, me cuesta verlo y sobre todo practicar. Y entonces, en los primeros siglos, en la iniciación de los cristianos, en los siglos 3 y 4, estos incluían un intenso escrutinio, ¿verdad? Y renuncias como cosas específicas. Y vamos a darnos cuenta que el catecismo nos habla aquí en esta letra A de los escrutinios o revisiones legales de la vida de cada uno. Cada uno de los que estaban en aquel tiempo venían y tenían, la comunidad jugaba un papel importante donde cada uno primero se veía a sí mismo y se confesaba en frente de todos los demás. Hacía un escrutinio personal y cuando ya llegaba a la comunidad decía todos sus pecados y decía todo lo que le molestaba para que no le dañara a él y mucho menos a la comunidad. Entonces el catecismo nos va mostrando que cada vez que uno va haciendo esto, ese esclavo se va haciendo libre y va recuperando, dice, la integridad de su vida. Algo que hoy en este día podemos hablar como una liberación o libre en Cristo. Como les decía en el puentecito al comienzo, a veces pasamos muchos años siendo honestos, pero solo Dios conoce lo que hay en el corazón, en el interior de cada uno de nosotros. Y esa falta de integridad es la que a veces no nos deja ser libres, mucho menos tener la renunciación, que es una parte de nuestra herencia, especialmente como creyentes. Por eso, el bautismo en la vigilia de la Pascua era una expresión pública de lo que se había renunciado en privado, y durante su periodo de 3 años de preparación, entonces tenían una formación doctrinal, luego tenían escrutinios prebautismales, después tenían un exorcismo bautismal y por último tomaban conciencia plena de lo que iban a recibir. Este era el proceso de los primeros cristianos, de cómo ellos pasaban el proceso para poder, lo que le llaman en ese tiempo los catecumenados, los que principiaban de la fe, los que estaban en el proceso de la liberación, de poder estar sanos y llegar confesados y completamente renunciando a todo lo que el pecado que les hacía daño a ellos y por ende a su comunidad. No es por tanto que nosotros en el retiro del Seminario de Nueva Vida o Seminario de Vida en el Espíritu nos damos cuenta que siempre estamos haciendo en esto de el primer anuncio, ¿verdad? El querigma apostólico, y en uno de ellos, en los temas, siempre tenemos la renunciación, ¿verdad?, a las obras de Satanás, renunciación a las cosas del mundo, y eso es algo del cual nosotros somos quizás de los ministerios que podemos ayudar a las personas a encaminar a un proceso de liberación, a un proceso en el cual pueda recobrar su integridad bajo la liberación de la renuncia, que es algo para nosotros importante. Por eso a veces cuando los retiros se hacen muy rápido y no se hacen la parte de renuncias, a veces queda así como un poco temblando el retiro, ¿no? Porque al comienzo o al momento de dar ese bautismo en el Espíritu, como que faltó algo, como que algo estaba poniéndose eso. Entonces, importante para nosotros ver cómo los primeros cristianos nos enseñan a cómo poderlo hacer. Pero esto no lleva a ver cómo los primeros cristianos nos enseñaron a que la renuncia es parte de nuestra continua conversión. Después de que tomamos una decisión personal de seguir a Cristo, debemos de escoger a ser discípulos suyos y ser como Él, renunciando a cualquier cosa que no pertenezca a Cristo, renunciando a todo aquello que no es de Cristo. Por eso yo le preguntaría
así como aquel hombre, muy honesto, muy lleno de tranquilidad, a lo mejor comiéndose la mejor cena con esta persona que no era su esposa, pero teniendo muchas cosas en el interior de él. Y cuando uno hace este tipo de renuncias, cuando uno tiene este tipo de liberación en Cristo, esta parte en la cual uno comienza por la palabra a tener autoridad de lo que uno está en el interior tomando control de uno, entonces uno comienza a hacerse un buen servidor del Señor, un buen discípulo de Él, y a rechazar todo aquello que no es de Cristo. Entonces, para renunciar hay que descubrir primero las vías de Satanás. Primero uno se va dando cuenta que hay que renunciar a lo que no es de Cristo para poder ver, escuchar lo que es y lo que se ha convertido patrón en mi vida, lo que me hace ir a hacer repetitivamente el mismo pecado de diferente forma. En nuestros países a veces le tenemos hasta el refrán aquel, ¿no? Es el mismo mono con diferente cola. A veces hacemos y caemos en el mismo patrón que hemos tenido por muchos años. El pecado es el mismo, no cambia. Lo que cambia a veces es el patrón que nos lleva a cometer el mismo. Y para eso nosotros tenemos que estar completamente, descubrir las vías que ocupa Satanás para podernos llevar a caer en ese mismo pecado. Y una de las cosas, primero es renunciar, revisar de mí mismo qué es lo que no es de Cristo en mi persona. Porque lo que no es de Cristo en mi persona, podrá usted evitarlo o escabullirse por este lado, pero Satanás siempre le pondrá la trampa, porque el patrón que ha regido nuestra vida, por lo que hemos traído por años, nos hará caer en el mismo lugar. Por eso también nosotros tenemos que revisar cuáles han sido nuestra interacción demoníaca, porque a veces nosotros mismos hemos cooperado con esta intervención demoníaca, a veces por ignorancia, a veces por curiosidad y a veces porque realmente traigo de herencia esto en mi casa. Muchas de esas cosas pueden haber sucedido y ya lo sabemos que cuando uno abre estas puertas o estas interacciones es que yo participo directa o indirectamente en las cosas de Satanás, o interacción con los espíritus, ¿verdad? Especialmente ahora que está de moda, que ahora uno puede hablar con el espíritu del más allá, del primo, del tío, y hay algunos que andan diciendo que hablan hasta con el espíritu de San Juan Pablo II, ¿verdad? Y entonces quieren traernos mensajes que a veces no traen sentido para nuestra persona. Tercero, también tener que ver las circunstancias del pasado, cómo crecí, de dónde vengo, qué familia tuve. Por eso, cuando uno está luchando o está en esta liberación con Cristo, uno debe darse cuenta también qué tipo de antepasados uno tuvo, qué personas estuvieron en mi familia. Casi siempre, y usted y yo lo sabemos, cuando hemos tratado de ayudar a alguien, hay personas que no se han dado cuenta que su propia tía, su abuela, o alguno de ellos, o era bruja buena o bruja blanca, como le dicen en nuestros países, pero era bruja, como sea, ¿no? Y nos abren a estas dimensiones sin darnos cuenta de las cosas que se practicaban en casa. Entonces hay que tener mucha noción de las circunstancias del pasado de nuestras vidas. Otra es las heridas resultantes de esos momentos del pasado, heridas que a lo mejor han resultado para volverme a caer en ese mismo patrón. Patrones como: soy, por todo lloro, me dicen algo, lloro por todo, le dicen cosas buenas, llora, le dicen cosas malas, llora, le dicen cosas muy tristes, llora, le dicen alegre, llora por todo. Entonces hay que ver por qué ese patrón me ha llegado a mí a poder realizar este tipo de vida, y no solamente está en mí, sino ya va en mi hija, en mi hijo, y a veces hasta el esposo se lloró. Uno no era llorón, pero lo hicieron, porque si uno no llora con ellas, entonces hay problemas, ¿no? Entonces uno comienza a darse cuenta que hay heridas resultantes de estos patrones que han existido. Y por último, nuestra personalidad a veces no es la personalidad que realmente tú y yo somos. Entonces hay que darnos cuenta que todas estas son las vías que va utilizando el enemigo, aún en la personalidad de la persona.
A veces nosotros lo que el Señor a veces nos lleva a unos lugares a dar la palabra, a los cantantes, tenemos que revisar nuestra personalidad, porque a veces también esa es una vía como el enemigo atrae a la persona para luego hacer lo que él quiere con ellos. Entonces, tener mucho cuidado y tener noción completa de cómo mi personalidad está. Si mi personalidad es una personalidad que dicen algunos, ay, usted es como un imán, todo le atrae, todo le vienen a hablar. Cuidado, que así también se llaman unos brujos allá en el oriente, imanes, ¿verdad? Cuidado, porque ese imán puede ser también un producto de mis heridas personales, que lo único que está buscando es a lo mejor poder llenar mis vacíos interiores, o sobre todo poder dejar que el enemigo manipule por medio de mi identidad, mi personalidad, para que otros vuelvan a caer en su mismo patrón de pecado. Entonces hay que estar consciente de descubrir las entradas de Satanás en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, sobre todo, dice, identificar nuestros enemigos y exponerlos, ¿verdad? No estamos hablando ahorita de enemigos de la vida actual, estamos hablando de los enemigos personales. ¿Cuál es mi enemigo personal, verdad? Para aquellos que nos cuesta perder peso, ¿verdad? Que siempre andan comiendo muffins y donas y de todo. Sabemos que tenemos enemigos que uno lo puede ver, pero vamos más allá al enemigo personal que tenemos en el interior, ¿verdad? Hay algunos que tenemos que identificarlos, exponerlos, y por eso hay muchos que dicen, yo ya sano, ya puedo ir a hacer esto. Bueno, si usted sabe que tiene un enemigo personal y que también está en contra suya y siempre lo está acechando para caer como un patrón, pues lo mejor es no ir a esto, lo mejor es no frecuentarlo, porque esto nos puede ayudar a nosotros a que comencemos a tener una interacción con el enemigo. Y por último, conocer nuestros pecados y heridas de la personalidad, que ya hablamos de eso. Hay 8 vías de entrada frecuentes del enemigo en nuestra vida, y vamos a hablar de ello, ¿verdad? Primero, el pecado repetido y no confesado, ¿verdad? Eso es una de las artimañas muy buenas que utiliza el enemigo, ¿verdad? Nos mete el miedo, nos mete todo este tipo de incertidumbre, especialmente aquellos que nosotros que tenemos una buena relación con nuestro sacerdote, pues mucho menos, ¿no? Para que el padre y el sacerdote me escuche siendo líder del grupo, cómo va a escuchar esta vida que yo llevo. No me confieso con él, no me confieso con él, pero tampoco me confieso con otro verdaderamente. Entonces tener mucho cuidado de que esto, el pecado que yo repito, casi siempre ya me parece que es normal, ya me parece que es ya el alma y el espíritu lo absorbe como, ¿para qué lo confieso si el Padre me dice que, ¿para qué te vienes a confesar si vienes a decirme lo mismo? Entonces, identificar ese patrón que no me deja llegar a la verdadera confesión de mi vida. Entonces, el primero es eso, ¿no? Aquí en la letra A nos dice en Juan 8:34, el enemigo nos tiene esclavizados. Entonces, cuando uno escucha la palabra de Dios en Juan 8:34, nos vamos dando cuenta que cuando ya ha entrado este tipo de tolerancia, ya no tenemos esta reconciliación con Dios, como dicen los 5 pasos para la buena reconciliación del catecismo de la iglesia. El segundo paso es exactamente ese, ¿verdad que sí, hermanos? El segundo paso es el dolor de los pecados, ¿verdad? Ese es uno de los pasos. Si ya no nos duele pecar y ya no nos duele confesarlo, es porque hemos caído primero ahí, en el primer paso, y por ende el enemigo nos tiene esclavizados de una forma u otra. Por eso es importante darnos cuenta que nosotros necesitamos saber cuáles son los patrones que son difíciles de distinguir entre correcto y incorrecto. Por eso, una de las cosas más importantes que uno solamente no solo puede hablar de la parte espiritual, sino también escuchar o leer la parte moral,
la teología moral de la iglesia, que nos ayuda mucho a cada uno de nosotros para poder regirnos de saber qué es algo que realmente es correcto o incorrecto. La palabra de Dios nos ayuda. Los documentos de la iglesia, la teología moral nos ayuda muchísimo para que también no vayamos a caer en el mismo patrón a veces de unos mismos hermanos que nos quieren regir a nosotros y decir qué es bueno y qué es malo, cuando realmente ellos no conocen ni lo que es bueno, ni lo que es malo, ni lo correcto, ni lo que es incorrecto. Por eso también nos ayuda a esclavizarnos. El enemigo nos esclaviza como hermanos también. Por eso en cada ministerio deberíamos de tener crecimiento de teología moral para poder entender si realmente estamos obrando de la forma íntegra como servidores. Podremos ser muy honestos, venimos a servir, pero moralmente a lo mejor no estoy muy bien. Y esta parte nos hace esclavos del enemigo porque no hemos podido discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, el tercero, Satanás siempre forma una fortaleza cuando no cedemos al pecado, lo negamos o lo justificamos. Siempre él va a comenzar a formar una fortaleza, ¿verdad? Cuando uno ya el pecado dice, no, pues es que así me quedo, ¿verdad? Así estoy, así comienzo yo a tenerle esa fortaleza, a decir, no, pues ya no me daña, ya no lo siento que me hace daño. El Señor sigue trabajando en mí, el Señor sigue siendo bueno conmigo, el Señor se sigue derramando conmigo, el Señor sigue siempre bueno conmigo. Y comenzamos nosotros a crear esa fortaleza donde el mismo enemigo, ¿verdad?, nos va sedando, nos va durmiendo a poder nosotros negar o justificarnos con cualquier cosa de ese pecado que estamos haciendo. Personalmente se lo puedo decir, no ha sido fácil, no fue fácil salir de esas artimañas del diablo. Por eso tuve que ir a este retiro allá en Orlando, porque lo necesitaba personalmente, para darme cuenta de lo que realmente me tenía sedado el enemigo, y que le iba poniendo fortaleza y a veces hasta resistencia a decir que me digan algo. Eso está válido. No, no es válido. Eso es algo que el enemigo se va metiendo como una vía para irme teniendo. ¿Ya ha visto usted algún endrogado allá en la calle, ¿verdad? Ya lo ha visto, ¿verdad? Alguien que anda endrogado, sedado. ¿Cómo anda? ¿Ah? Miren que está la persona, tal vez a lo mejor anda así hoy, ¿verdad? Para que a ver si no lo veo un poco sedado así, la artimaña, ¿verdad? Entonces, Satanás va formando esa fortaleza en nosotros. Y el pecado se vuelve en poder demoníaco, adictivo o compulsivo. De ahí vienen, ¿verdad?, las actitudes, los temperamentos de las personas que aún trabajando, aún estando aquí en la iglesia, nos vamos dando cuenta que del pecado, que las heridas de lo que traigo, cuando no las reconozco, cuando no las identifico, cuando veo que no conozco lo correcto y lo incorrecto, entonces mi temperamento comienza a ser demoníaco, comienza uno a ser o adictivo a algo o compulsivo, ¿verdad? Ah, no, aquí se hace esto, no, aquí no es así, aquí es allá, y comienza uno a tener una actitud impulsiva. ¿Conocen a alguno de ustedes en el ministerio de ustedes impulsivo? ¿Conocen a alguno? Todos somos una ovejita blanca, estamos sedados algunos, ¿verdad? En el ministerio mío tenemos de todo, hay seditas, hay ovejitas que están casi muertas, habemos impulsivos y habemos también adictos, ¿verdad? Entonces nos vamos dando cuenta que estas son formas que cuando yo el pecado repetitivo no lo confieso, comienza a pasar esto en mi vida, ¿verdad? Segundo, nosotros necesitamos darle completamente, ¿verdad?, esa respuesta a un trauma, ¿verdad?, a las cosas del pasado, a lo que en realidad a mí me tiene hasta el día de hoy trabajando de esa forma o compulsiva o impulsiva o sedada. Tú conocerás y yo conozco cómo también todas esas artimañas afectaron mi vida y sigo peleando todos los días en eso. Entonces una de las cosas es darle respuesta al trauma o a las heridas o a lo que yo he identificado
dentro de mí, no quedarse así como nos decía Alejandra en un curso que nos dio, que uno no puede reprimir todas las actitudes, mucho menos los sentimientos, sino que hay que aprender a trabajarlas. Y una de las cosas es trabajar y darle una respuesta. En el Deuteronomio 30:19, ¿verdad? Los acontecimientos y juicios de los demás. Cuando yo comienzo a no darle cabida, no darle respuesta a mi trauma, me vuelvo como los antiguos hermanos, ¿verdad? Los judíos. Nos volvemos gente de juicio, queremos juzgar a todo el mundo. Ya no le damos al trauma una respuesta, sino soy yo que le quiero dar respuesta a los traumas de los demás. Entonces comienzo a darme cuenta que no hay una libertad de la persona y se responsabilizarse de que no, ¿qué dice? Echarse la culpa, ¿verdad? Porque a veces somos muchos los que por todo, ¿verdad? Sí, fue mi culpa, ¿verdad? Parejas, personas, gente en el ministerio, todo, hasta lo agarran a veces de chiste. Ay, sí, hermano, todo lo malo que pasa aquí es mi culpa. En mi casa también. Eso significa que yo no le he dado respuesta al trauma que me tiene sedado de esta forma. Y pareciera que siempre estamos diciendo, es que en mi casa pasan tantas cosas y pienso que es mi culpa. Eso es algo que el Espíritu te está hablando en el interior. Porque todavía no le damos una respuesta a ese trauma que nos tiene así, de esa forma. Entonces, hay que tener y comenzar a darle respuestas cuando yo reconozco, cuando lo veo, cuando veo lo que yo estoy viviendo, mi temperamento, mis heridas, todo esto, necesito darle una respuesta al trauma. Porque si yo no le doy una respuesta, entonces Satanás usa esa vía para poderte tener actuando de la forma que él quiere. Entonces, una de las cosas que uno necesita hacer para liberarse, para estar libre en Cristo, es decirle al Espíritu Santo, al Señor Jesús, Señor, aquí está mi trauma, ya lo identifiqué, ya lo tengo en mis manos, ahora trabaja en él. Y con palabras de autoridad y sobre todo renunciándolo. Este trauma no es mío. Dígale que está la persona, el trauma que usted tiene no es suyo, diga. No es suyo. Rechácelo, renuncia a él, tenga autoridad. Y como dijo Mari Carmen en la oración, cada día que usted se acueste ese trauma, dígale con autoridad, te pongo mudo, ciego, te ato de manos y te mando fuera de mi casa. Y las palabras con autoridad, va a usted comenzar a sentir esa libertad. Ahora, una de las cosas que hemos aprendido es que el mismo Satanás, la palabra de Dios dice que cuando puso a prueba a Jesús, ¿verdad? Y no pudo con él, se alejó por un instante para poder esperar una nueva. Entonces, el trauma, uno tiene la autoridad, y verdad, nos daba el otro evangelio donde decía que un demonio salía, un trauma sale, se va por todo el mundo y se va a traer a los amiguitos de él 7 legiones más. Y si encuentra el corazón del hombre vacío, o sea, sin Cristo, entonces la persona es peor de lo que antes era. Dígale que está la persona y Dios la guarde. Dios nos guarde, que no nos va a encontrar con un corazón vacío, sino con un corazón con Cristo, ¿verdad? De eso se refiere a esto. Entonces, el pecado familiar. En Éxodo 25:6, ¿verdad? Habla de los pecados generacionales. Y en este pecado intergeneracional son patrones de pecado, ¿verdad? Que hay que ir identificando. Los tenemos que ir identificando. Casi siempre tenemos que pedirle al Señor por medio del Espíritu que nos dé la sabiduría y el discernimiento. ¿Por qué yo actúo así? ¿Por qué yo actúo así? Terminé, veo el trauma, veo cuál es el patrón que me rige. Y cuando veo el patrón que me rige, no necesito ver a los hermanos de la comunidad. Lo primero que tengo que ver es de la primera comunidad de donde yo salí, mi familia, con la cual yo crecí, con la cual yo fui formado. Hay algunos que no tuvieron familia, por eso tienen muchos patrones. Han crecido en forma diferente y hay muchos patrones que corregir. Entonces uno comienza a darse cuenta
que uno siempre decía, ¿verdad? Personalmente decía, yo no voy a ser como el patrón de mi casa, que era mi padre. Y al final termina siendo uno igual que el papá, ¿verdad? Y las mujeres igual. Entonces, tener mucho cuidado con estos patrones de pecado que han sido transferidos de generación en generación y que hoy me tienen en ese pecado familiar. No solamente el pecado se transfiere, sino que se vuelve tolerante en la familia. Si el papá lo hacía, el abuelo lo hacía, todo el mundo dice amén. La esposa de mi bisabuelo, todo lo toleró. La esposa de mi abuelo lo toleró. Mi madre lo toleró. Por ende, la que se case conmigo, ¿qué tiene que hacer? Dígale a la hermana que está en la posición. ¿Usted tolera? Pregunta. ¿Usted tolera? Ese es el pecado familiar. O viceversa, ¿verdad? También así estamos los varones, llevando esto a la persona. Entonces, cuidado, que esto es una de las formas que el enemigo se mete para tener el control, ¿verdad? Para poder tener esa autoridad. Y segundo, cancelar planes de Satanás con nuestra libertad en Cristo, no por nuestra propia fuerza, sino en la oración, con la ayuda del Espíritu Santo, pidiendo ayuda a estos ministerios de intercesión que creemos en Cristo Jesús, que hacen su ayuno, oración, entonces están más cerca de Dios, ¿verdad? Eso dice el catecismo de la Iglesia Católica, que Dios es amigo de todos aquellos que están en la iglesia, pero sobre todo más amigo con aquellos que se confiesan y hacen ayuno y oración, dice el catecismo. Entonces, creemos en Dios, que ellos están más en amistad con Cristo, entonces pueden orar conmigo, cancelar muchas cosas de mi vida y poderme ayudar en eso. Entonces, tener esas palabras de poder, de autoridad, tener esas palabras en las cuales tú y yo podemos poder cancelar todo lo que haya en este pecado transgeneracional. Por eso una de las cosas que uno aprende es que cuando uno ya lo identifica y tu hijo o tu hija no lo sabe, lo importante es ir a orar por ellos aún dormidos, para que uno con las palabras de autoridad pueda ayudarle a los hijos a comenzar a tener esa liberación en Cristo, ¿verdad? Si usted no lo ha hecho, hoy sería la mejor día para empezar a hacer eso, especialmente si usted sabe que su hijo dice, bueno, es igualito a su padre, es igualito a su madre. Si usted tiene ese refrán, comience a orar por sus hijos esta noche. ¿Ven? Luego, ¿verdad? Las maldiciones y las maldiciones autoinfligidas. Tenemos y necesitamos definirlas y reconocerlas, ¿verdad? Estas son cosas importantes. Todos esos pensamientos negativos, esos temores, esa falta de fe, las mentiras, mentira piadosa, como sea, es mentira. Reconocer todo esto que ha sido, ¿verdad? Autoinfligido. Autoinfligido es algo que cuando ya el pecado o lo que me está controlando, el trauma o lo que ya tiene control de mí, ¿verdad? Los que estudian demoniología, esto le llaman ya una infestación, ¿verdad? Cuando hay muchos demonios que ya tomaron control de mi vida, hay algo que ya está tomando el control completo de la persona, es algo que viene y te lo infringen, te lo hacen para que lo hagas, y comienzan estas maldiciones, y ya, como lo vemos nosotros en nuestros países, ¿verdad? Voy a hablar de mi país, El Salvador, donde ya los salvatruchas hasta pasan por la iglesia, se persignan, besan a la Virgen y el Santo para matar y ir a descabezar y hacer pedazos a otros. Entonces ya hay una influencia dentro de esta persona que ha tomado el control, y es una maldición que a lo mejor ha venido por generación, ha sido un patrón generacional, ha sido las heridas del pasado, el abandono. En mi país, la mayoría, el 99%, bueno, el 90% fue la estadística de que esto pasa en estos hombres es por el abandono de su familia. No tuvieron papá, no tuvieron mamá, y crecieron con la pandilla o crecieron en la calle. Entonces nos vamos dando cuenta que eso va tomando el control de la persona, y comienzan a hacer cosas que usted dice, ¿cómo una persona puede hacer eso? A usted y a mí nos parece imposible, ¿sí o no? Para ellos no, para ellos es normal hacerlo todos los días. Entonces,
tener cuidado con esto, reconocer la necesidad de los límites apropiados en el espíritu. ¿Hasta dónde uno debe reconocer lo que el espíritu nos puede dejar? Decía San Pablo en su palabra, allá en la carta a los Corintios: todo lo que Dios hizo es bueno, pero no todo me conviene. No todo es bueno para mí, dice San Pablo. Entonces, tener esos límites, saber que lo que yo puedo hacer, por eso es muy indispensable que algunas personas dicen: no, pues bailar, eso no le pasa a nadie, a ustedes, pero a mí sí. Entonces hay cosas que a mí no me convienen, porque me pueden llevar a comenzar a tener esas maldiciones y a meterla en mi vida y dejar que el enemigo comience a entrar bajo ese medio y tomar control completamente de mi vida otra vez. Entonces hay que tener muy consciente los límites, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos los habla muy bien, ¿verdad? Allá en capítulo 5, versículo 16 al 20 y algo, cuando habla de lo que es los frutos de la carne, y uno comienza a darse cuenta que ahí hay límites y ahí nos va hablando de cada uno de ellos. Cuando uno lee la primera, dice que el primer fruto de la carne, especialmente aquellos que hicimos el fruto, que ya hicimos el retiro de Nueva Vida, estamos caminando, dice que el primer fruto de la carne es que se enojan rápido. Pregúntele que está la persona, vea que usted ya no se enoja. Ya no se enoja. Ya usted ya no. Es una vida de Dios. Es un pan dulce. Es un café. No. Entonces uno se va dando cuenta y hay que ir viendo los límites. Y hay que ir trabajando ese trauma. ¿Por qué será que yo me enojo tan fácil? ¿Ven? Entonces, quinto, participación en actividades del ocultismo, ¿verdad? De Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, en la ley antigua todo eso era penado. Dios dice: yo soy un Dios celoso. Él es celoso con todo eso, no le gusta nada de eso, y por eso el ocultismo siempre va a buscar el control sobre nuestro mundo, sobre tu persona y sobre mi persona. Si usted se da cuenta, los encontramos por todas partes y por todos lados, ¿verdad? Entonces, contradice la honra y el amor, ¿verdad? Y el amor al respeto que se debe a Dios, ¿verdad? Una de las cosas, como yo lo dije anteriormente, que el ocultismo comienza a tener control en nuestra vida, es a dejar tener temor de Dios, dejar de ofender a Dios, ya no tener dolor del pecado que hago repetitivamente. Entonces, una de las cosas que el ocultismo ayuda mucho a tomar el control es en medio de la persona, para pensar que todo el pecado que él hace es normal y que ya eso, ¿verdad? A veces lo tenemos hasta en nuestro país, ¿verdad? Así somos en El Salvador y en México, así somos todos. O sea, como todo el mundo lo hace, así somos. Y el enemigo, a través de tantas cosas que a lo mejor directo o indirectamente nos hemos metido en esta parte del ocultismo, ¿verdad? Porque en algún momento nosotros anduvimos con el billete de $2 en la cartera, a alguien le hicieron ¿cómo se llama? La limpia del pirul. ¿Le gustaron o no le gustaron? Bueno, yo que viajo mucho a México, yo he escuchado que eso es muy, muy común, ¿verdad? Y que te llevan con el sobador, porque el sobador sana, ¿verdad? Y el sobador nunca sabe qué tipo de sobada le va a pegar a uno. Hay algunas que le dan sobado con el huevo y con todo tipo de cosas. Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque esto nos abre a quitar el temor, ese gran don maravilloso que podemos recibir y hemos recibido en el Espíritu, es el poder no tener el temor de Dios, ¿verdad? Y permite a Satanás enredarnos en sus mentiras, y esas mentiras enredan a todos nuestros hermanos y a todas las personas. El ocultismo ayuda mucho a esto, a las personas que ya usted ve que tienen mucha mentira y que hablan tanta mentira y que siguen en la mentira, y después dicen: no, son mentiritas pequeñas, piadosas. Cuidado, ¿verdad? Pero sobre todo hay que verse uno. Si yo caigo en este tramo, si yo caigo en esta parte que lo repito una, otra y otra vez,
hay que comenzar a revisar la familia, hay que comenzar a revisar nuestro pasado, la herida que me ha causado el estar en esto. Vaya a ser que un día, jóvenes, entramos en un lugar de ocultismo y ni cuenta nos dimos. He tenido casos de personas que me dicen: mi mamá estaban ahí tirando sangre para arriba y pues yo vi que estaban todos bailando y me puse a bailar. Entonces eso es santería. Le quitaron la cabeza a la pobre gallina y salió toda la sangre. Pensaba que era un juego y ahora la persona de 40 años no sabe por qué es una persona como es. Entonces, doy un ejemplo para que nosotros también podamos reconocer en ese ejemplo cosas que también a veces han tomado, patrones que van tomando la autoridad en nuestra vida y que nos ayudan a ser esa persona de mentira tras otra mentira, y le ayudamos a otros a ser mentirosos. Ya no son llenos del Espíritu, sino llenos de mentiras. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Y la pérdida de sentido de identidad personal y de cristiano. Cuando una de las cosas que últimamente he estado leyendo bastante es que ya la mentira, el ocultismo y todo patrón del enemigo está haciendo perdernos a cada uno de nosotros el patrón de cristianismo. Y lo dice muy claro: ya no me gusta ir ahí donde están los carismáticos porque solo problemas tienen, y mejor me salgo y solamente sirvo en la iglesia. Cuidado, se nos está quitando a nosotros esa identidad. Si a usted el Señor aquí lo amó por primera vez, aquí lo sanó, aquí lo limpió, aquel hijo pródigo que estaba comiendo con los cerdos, y aquí el Señor lo levantó, no podemos perder esa identidad y decir muy fácil: pues tiro la toalla y me voy. Eso es otra de las formas como el enemigo comienza a meter la pereza y todos esos montón de demonios, y comienza la infestación en la persona. Y recuérdese que al final del tiempo, la infestación de demonios, lo que quiere al final es el suicidio. Y usted y yo lo hemos visto en muchas personas que al final, aún caminando en la iglesia, terminan en esta última parte. Entonces, tener mucho cuidado en esta participación de actividades que no son, que son del ocultismo, ¿verdad? Si uno ve que eso no es completamente debido, mucho menos decir: pues yo ya me conozco la Biblia, estoy bien confesado, me voy a ir a meter en los brujos para poder comenzar a darle. Cuidado, ¿verdad? Uno necesita darse cuenta que sí, uno podría ir, pero al final puede ser uno el más afectado con eso. Sexto, ¿verdad? La rebeldía y la desobediencia. Eso es una parte que todos pasamos en este problema, ¿no? Creo que lo vivimos en cada ministerio, lo vivimos en la iglesia completa, lo vivimos en los ministerios donde cada uno participamos, y sobre todo en nuestra vida personal. Es algo que necesitamos ver: ¿por qué me falta la sumisión a la autoridad? ¿Por qué soy rebelde? Rebelde sin causa, algunos de nosotros, ¿verdad? Rebelde con causa o sin causa. ¿Por qué me encanta la rebeldía? ¿Por qué si Mari Carmen dice algo, por qué yo tengo que decir otra cosa? ¿Por qué si el hermanito Santiago dice una cosa, por qué Santiago yo tengo que darle en contra de eso? Si José Juan está aquí, ¿por qué esa rebeldía de José Juan? Entonces uno tiene que darse cuenta que a veces esta falta de sumisión, esta falta de autoridad, es un medio sencillo, un medio en el cual ahí Satanás se va metiendo sutilmente en nosotros personalmente, y luego llevarlo al ministerio, y sobre todo terminamos con este problema grandísimo en nuestra casa. También la relación rota con papá y mamá es algo que viene de la rebeldía y la desobediencia, de este gran puede decirse medio que Satanás está usando, en el cual ya nosotros ya le decimos a nuestro padre, ¿verdad? No, ustedes no saben nada, no saben esto, no saben lo otro, y al final terminamos de enemigos de nuestros propios padres. Luego, el número 7, ¿verdad? De lo que estamos hablando, otro medio son las mentiras. Cuando nos tragamos la mentira, permitimos que el mal entre en nuestra vida y va formando patrones de refuerzo. Y decía mi abuela: la mentira trae más. Y se ha dado cuenta que cuando uno comienza
comienza a caer en ese patrón, crea hasta castillos en el aire de mentiras. Y entonces nos vamos dando cuenta que a través de esta parte nos vamos tragando este tipo de cosas y vamos permitiéndole al enemigo que entre en nuestra vida gradualmente, poco a poco, ¿verdad? Entonces, cuidado con este tipo de medios que a veces nosotros mismos también lo utilizamos dentro del ministerio. Ay, usted dígale, hermana, cualquier cosa. Usted dígale, hermano, tal cosa. Cuidado con esa mentira, por tal de deshacernos de un hermano o otra hermana, o por tal de deshacernos de la responsabilidad y de la autoridad que nos toca hacer para poder rechazar el pecado que entre dentro de nuestra persona y menos en nuestro ministerio. Luego, 8, vean, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso dice aquí el método, se va formando lazos espirituales. Y cuando hablamos de lazos espirituales, estamos hablando de dos mundos diferentes. Uno siempre, cuando uno no conoce de todo esto, cuando uno no tiene ni mucho menos el conocimiento de esto, uno no se da cuenta que cuando uno se mete con la otra persona, uno no sabe de qué mundo esta otra persona viene, porque a uno le cuenta lo bonito, ¿sí o no? Ay, yo soy de tal parte, yo estudié tal cosa, pero nadie le dice a uno, mi papá era esotérico, mi papá era brujo, nadie le dice eso a uno. Nadie le dice a uno, oh, pues mi papá era salvatrucha o celta, lo que usted quiera. Nadie le dice a uno eso, porque eso nunca se lo va a decir. Y ese mundo se mezcla con el tuyo, y entonces comenzamos a tener esos lazos espirituales. Y por eso en 1 Corintios 6:16, el propósito de Dios es que las dos personas se hagan uno por medio de la intimidad sexual. O sea, por eso es importante la abstinencia. Por eso es tan importante, dice la iglesia, no solamente por la parte sexual, sino para poder conocer los dos mundos que van a tener ese lazo espiritual. Por eso, una de las cosas que el mundo hoy en día nos está ganando es que ahora primero tienen relaciones sexuales y después nos conocemos. Eso es algo de lo nuevo que hemos dejado en la sociedad, y es un medio en el cual Satanás se ha metido sutilmente para tener control de nosotros. Pero el mismo San Pablo dice que el Señor habla, cuando habla de la intimidad, el propósito de Él es que siempre haya la sexualidad, pero debidamente, con el conocimiento, bien confesado. Por eso la iglesia nos invita que antes de casarnos hay que confesarnos, para poder sacar todo esto que viene de nuestro antepasado, reconociendo los traumas, reconociendo los patrones de pecado, ¿verdad? También estas relaciones sexuales fuera del matrimonio dan acceso al mal por el rechazo y heridas, ¿verdad? Cuando uno deja una, lo dejan a uno, deja otra, lo dejan a otro, y uno va de herida con herida, de rechazo con rechazo. Cuando ya uno va por la tercera, la cuarta, la quinta, ya uno ya está en automático, está sedado por el enemigo. Ya uno una más, no hay problema. Otro más, dicen las hermanas, tampoco hay problema. Entonces uno queda sedado, y ahí nos vamos dando cuenta como despacio, ¿verdad? Vamos cayendo en este tipo de cosas. También necesitamos aprender a recuperar, ¿verdad? Con este lenguaje, con las palabras de autoridad, con este tipo de, aquí nos da un ejemplo en el libro. Nosotros en Jesús podemos decir, en Jesús renuncio a toda atadura física y espiritual con la persona, y vuelvo a tomar lo que le di a él o a ella, o lo que se me fue quitado, con palabras de autoridad, renunciando lo que se contrajo, y volviendo a recuperar lo que es suyo nada más. Porque cuando uno sale de una relación, se va dando cuenta de todo lo que uno estuvo involucrado por medio de este otro mundo de la otra persona, ¿verdad? Gloria a Dios por aquellos que están casados mucho tiempo, que han podido lidiar y poder trabajar este tipo de heridas e irlas sanando. Por eso estamos aquí, para poder que nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestra persona vaya mejor, y en la mejor forma, haciéndolo de esta forma, ¿verdad?
especialmente hay algunos que tenemos 20 años de casado y tenemos que rechazar muchas cosas. Por último, la autoridad se nos es dada solamente por Cristo, ¿verdad? La autoridad no es dada porque el que dirige la corporación me dio a mí la autoridad, o porque yo fui a un curso y ya tengo la autoridad de Cristo, porque yo predico tanto bonito y ya tengo la autoridad. La autoridad viene de Cristo y es dada por Cristo, ¿verdad? Entonces, como hijos e hijas de Dios, somos portadores de su autoridad sobre todos nuestros enemigos, ¿verdad? Hablamos en el nombre de Jesús, rompiendo el derecho legal del enemigo. Cuando hablo en el nombre que está sobre todo nombre, cuando identifico a lo que yo voy a orar sobre eso con Jesús, porque de ahí viene el poder, entonces como hijos e hijas nosotros portamos la autoridad de Cristo. Tanto así que San Pablo decía que nosotros nos volvíamos embajadores de Cristo, ¿verdad? Por eso, en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Él podemos romper el derecho legal que tiene el enemigo en nuestras vidas. Y la acción es cuando ese mandato se da después, aplicar las claves del arrepentimiento, el perdón, la renuncia. El enemigo en ese momento tiene que irse. Cuando yo identifico y hago el proceso del arrepentimiento, el perdón, la renuncia, y sobre todo comienza ya a tener la autoridad de aquel que me llena de su gracia para poder sacar. Entonces, en el quinto punto, es el punto cuando se hace hablar de evitar el abuso. Y aquí se hace una dinámica y es algo que Mari Carmen nos lo puso ahí, que ahí está para que nosotros después de este tema lo vamos a hablar más intensamente al final del curso. Me imagino que van a hacer aquí la dinámica, la oración, que es muy poderosa y nos ayuda a cada uno de nosotros a identificar todo lo que nos tiene de la forma que estamos. Recuerden, no solo basta ser honesto, se necesita la integridad espiritual. Amén. Que Dios los bendiga a todos y gracias por estar.